Ok, aquí tengo la presentación. Es para hacerlo. Y ya. Buen día, mi nombre es Norland Barran y yo voy a presentar el tema de lo antiético de la ciencia. Para empezar, primero hay que definir qué es lo ético. Lo ético se define, según la Real Academia Española, como el conjunto de normas que rigen la conducta de las personas en cualquier ámbito de la vida. Pero hay ocasiones en las que estas normas no son seguidas, por lo cual entraría en un lado antiético. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Eso es algo que se puede ver en la novela de Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley. Mi tesis. Lo que yo busco demostrar es lo antiético de la ciencia y la experimentación como resultado de la contextualización de la novela, el ambiente establecido y los valores científicos morales. Para la contextualización, yo voy a ver temas como los movimientos literarios del momento, la misma época de la autora y los eventos que sucedieron alrededor de sus años. Para el ambiente establecido voy a ver el tiempo en el que se sitúa la novela, igual indagar más sobre los acontecimientos que sucedieron sobre esa época, ya que estos llevan al personaje a cometer todas sus acciones y a tener cierta ambición hacia la ciencia. Y para los valores científicos y morales voy a hablar de cómo el libro impactó al mundo, a la sociedad en estos aspectos, ya es científico y moral. Primero, para la contextualización. Los movimientos literarios que se pueden identificar en la novela son muchos, pero yo me voy a concentrar principalmente en el gótico y el romántico. El gótico, una de las características del movimiento gótico es que la ambición del personaje nuble su percepción y su manera de pensar, por lo que el personaje hace todo lo que tenga en su alcance para conseguir lo que quiere. Que esto es algo que también se puede ver en la novela, con la ambición de Víctor Frankenstein a conseguir su sueño de superar a todos aquellos científicos. Y pues por esto, que por esa misma ambición, olvida por completo los valores éticos y hace cosas impensables. Ahora, para el lado romántico, el romanticismo, algo muy del gusto de los romanticistas, es llevar las palabras a un punto grotesco y de cierta manera tétrico. Que esto es algo que también se puede ver en la novela. También los romanticistas hablan mucho sobre jugar con la vida y la muerte, que es algo mismo que se puede ver en el libro de Frankenstein, cuando Víctor Frankenstein está experimentando con cuerpos, profana tumbas, tortura animales, y esto le da un toque romanticista. ¿Qué quiero demostrar con esto? Lo que quiero demostrar es que la autora buscaba demostrar de cierta manera que la ambición nubla la percepción que se tiene y lleva a hacer cosas impensables y en este caso antiéticas. Ahora bien, sobre la época de la escritora. El libro se escribió en el siglo XVIII, muy cerca de cuando se citó la Revolución Francesa, y se comenta que la Revolución Francesa dio inicio a la etapa moderna. La etapa moderna también se dio la ciencia moderna, lo cual habla de la experimentación. Uno de los más representativos es Isaac Newton, que introdujo todos los temas de la experimentación, la observación, el análisis con hechos, ya que antes de eso solo se hablaba sobre teorías, pero no se comprobaba nada. Y es así donde se introdujo esto de experimentar con cosas para comprobar esas teorías. Ahora bien, pasemos a la cita. Nadie puede concebir mis horribles desvelos cuando escarbaban el barro de las tumbas o torturaban animales vivos para dar aliento al yeso sin vida. Aquí podemos ver parte de lo que hablamos de los movimientos literarios, de cómo el personaje cae tanto por su ambición que pierde esta percepción y esta manera de pensar ética y pasa a profanar tumbas y hacer cosas impensables. También se puede ver el tema romanticista que juega con la vida y la muerte, y cómo de cierta manera se puede ser algo grotesco y algo aterrador en cierto punto. Ahora bien, para el ambiente. La época se sitúa muy similar a el año donde se escribió la historia de Mary Shelley. Es igual cuando justo se introdujo la ciencia moderna, y ahora profundizaré más en la antigua alquimia que se comenta. Víctor Frankenstein al inicio de la historia está obsesionado con. Él decía que leía a personas como Cornelius Agripas y Paracelsus, quienes hablaban sobre
la vida eterna, el elixir de la vida, la piedra filosofal, cosas que en realidad no se podían comprobar, cosas que eran simplemente teorías. También se comenta que llega un momento donde él conoce a un profesor que le introduce a la ciencia moderna y le habla sobre la experimentación, la comprobación de los hechos, cómo se comprueba los fenómenos que ocurren en la Tierra. Y es así como el personaje Víctor Frankenstein cae en esta ambición que lo lleva a hacer todas esas cosas. Es tan grande el impacto que tiene estos eventos culturales, sociales que tiene el mundo, que lo lleva a pasar ese límite ético y hacer cosas que simplemente no se consideran, éticamente no se consideran correctas. Y así es así como el impacto que tiene el mundo y las cosas que pasan en el mundo impactan en el protagonista. Aquí tenemos esta cita. Fue sonando cuerda tras cuerda y pronto mi mente estuvo dominada por un solo pensamiento, un solo concepto, un solo propósito. Aquí podemos ver cómo el personaje, tras conocer la ciencia moderna y estos conceptos, estos ideales, cayó tanto en seguir estos ideales y superar a las personas que habían estado antes que él, que habla de cómo eso fue lo único que estaba en su mente, que no importaba básicamente nada más. Y después de esto es cuando él comienza a hacer toda su experimentación y a superar estos límites éticos, porque está tan perdido en sus ideales que no piensa en nada más. Muy bien, finalmente para mi tercer argumento voy a hablar de los valores literarios. Se habla de que la novela de Frankenstein tuvo un gran impacto en la sociedad en cuanto a los temas científicos, ya que en la época había mucho terror a lo que podría llegar a ser capaz de hacer las personas con tal de demostrar las cosas. Y esto es algo que se puede ver en la novela de Frankenstein o El moderno Prometeo, ya que la autora indaga sobre las cosas más oscuras a las que se podrían llegar solamente por la ciencia y la experimentación. También se puede sentir mucho el temor que se tenía y cómo la autora básicamente habla y expresa estos sentimientos. Ahora también para los valores morales directamente relacionados a estos límites que supera la ciencia, estos límites éticos, el protagonista de verdad hace cosas que incluso antes y hoy en día se consideran como impensables, es algo muy, muy tétrico y terrorífico, y de verdad tuvo un impacto muy grande en la sociedad por cómo hizo pensar a las personas de la ciencia como algo incluso pues peligroso, y de verdad tuvo un gran impacto en la sociedad, ya que hoy en día sigue dando mucho de qué hablar y se aportó mucho a la sociedad en general. Aquí podemos ver una cita. Me había animado entonces por pensamientos de honor y devoción. Ahora, en cambio, el crimen me ha hecho descender más bajo. Aquí podemos ver cómo su ambición y todo este esfuerzo que él hizo y todos esos límites éticos que superó por cumplir sus ideales, y a pesar de que al final los logró cumplir, lo terminaron poniendo en un punto decadente, denigrante, ya que hacer cosas como estas no es moralmente correcto, por lo cual sí tuvo un gran impacto en su persona. Ahora, para la línea de indagación a la que yo conecté mi tema, yo la conecté con creencias, valores y educación. Y esto es porque, ya que se habla de cosas éticas y morales, esto se puede unir directamente a los valores, que de cierta manera también son normas que nos rigen todos los días y que nos dicen de qué manera actuar. También esto se ve en la educación, ya que en las escuelas te enseñan los valores éticos, cómo se debe de actuar y lo que está éticamente correcto e incorrecto. En conclusión, lo que yo buscaba demostrar fue cómo la novela de Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley habla de lo antiético de la ciencia y cómo las ambiciones, y específicamente la ciencia y la experimentación, pueden llegar a las personas a hacer cosas terroríficas. Se puede ver los sentimientos que tenían las personas de la sociedad de esa época hacia la ciencia y el miedo que le tenían. Finalmente, aquí tengo una cita que dice así: Adiós, Walton. Busque la felicidad y la tranquilidad y aléjese de la ambición, aunque solo parezca buscar en ella la distinción en las ciencias y los descubrimientos. Aquí, finalmente, el personaje de Víctor Frankenstein ya está por morir,
y habla de cómo la ciencia y su ambición lo llevó a hacer cosas impensables y a estar en una posición en la que ni siquiera puede estar feliz. Muchas gracias.